¿Y si alguien decide usar su apellido para sembrar terror? ¿Y si detrás de ese rostro familiar yace un poder que no aparece en los registros oficiales, pero sí en las calles? Esta es la historia de la Agüera, hermana de El Betito, es líder de la Unión Tepito. El vínculo familiar no fue casualidad ni un gesto de hermandad. Fue la llave que alguien utilizó para abrir la puerta del crimen organizado dentro de la CDMX. Pero hoy, se cerró esa puerta. Y lo hizo Arfuch. Apenas se filtró la noticia, hubo sorpresa. Porque, seamos sinceros, no es habitual que una figura de ese calibre, con ese apellido, sea detenida. ¿Quién la protegía? ¿Qué tan adentro estaba de la estructura criminal? ¿Y por qué tardaron tanto en actuar cuando, para muchos, su nombre ya era un murmullo casi cotidiano en las colonias bajo el signo de Betito? La orden de captura no surgió de la nada. Fue tras una investigación que duró meses y que involucró seguimientos, cruce de testimonios y, sobre todo, análisis minuciosos de su papel. Porque mientras su hermano estuvo tras las rejas, muchos pensaron que ella desapareció del mapa. Pero no. Siguió operando, coordinando, dirigiendo, moviendo fichas. Su caída no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un trabajo silencioso, con las pruebas justas, pero suficiente para cerrar el círculo. La pregunta que queda flotando es clara: ¿qué tan profunda estaba? ¿Cuántas acciones clandestinas estaban firmadas con su nombre, aunque ella nunca alzara la voz públicamente? ¿Y qué pasará ahora que ese nombre dejó de ser intocable? Lo que sigue no es un recuento de hechos secos. Aquí vamos a desentrañar la construcción de su poder, cómo se movía, con quienes hablaba, por qué su figura fue más importante de lo que muchos creen. Y sí, en algún punto vamos a encontrar las claves que siguen activas, que no se extinguieron con su detención. Porque en este juego, una ficha detenida no implica partida ganada. Empecemos por lo evidente, el apellido. En el mundo del AMPA, tener el nombre correcto puede abrir puertas. Llamarse Betito o Agüera significa pertenecer al núcleo del poder dentro de la Unión Tepito. Y si bien cada miembro carga con su propia historia, ese apellido trae consecuencias. Algunas buenas, la mayoría oscuras. Porque en ese universo, tu nombre es tu sentencia, y tu amenaza. La Agüera no es solo la hermana de El Betito. Es su aliada estratégica. Y eso significa que no trabajaba en las sombras, su figura estaba cerca de la cima. Pero no en los reflectores. Porque su fortaleza no era ser la más visible, era la más temida. Coordinaba cobros, supervisaba rutas, se comunicaba directamente con mandos, pero prefería hacerlo desde teléfonos protegidos, con textos discretos. Era hábil. Y era efectiva. Desde departamentos en la tropa, hasta casas francas en Tepito y la colonia Morelos, sus nexos se extendían. Y eso fue clave. Sus lugares no eran solo hogares, eran oficinas. Centros de operaciones. Allí se recibían pagos, se marcaban rutas, se definían ajustes territoriales. Y estaba ella, con su característica voz fría, tomando decisiones. ¿Cuántas familias empezaron a temblar solo por pronunciar su nombre? Más de las que imaginamos. Pero hay algo que pocos saben: mientras su hermano estuvo preso, ella no retrocedió. Al contrario, amplió su influencia. No asumió el rol público, pero sí el rol operativo. Tomó el lugar de mando que otros querían. Y eso no pasó desapercibido. Y ahí está el detalle que muchos omiten: esta detención no fue una sorpresa. Fue una caída anunciada. Era cuestión de tiempo, solo faltaba el empujón correcto. Y ese empujón llegó tras una investigación coordinada entre FGJ-CDMX, SSC y Sedena. Se hicieron llamadas grabadas, se interceptaron chats de voz, se tuvieron testigos que hablaron. Nada exagerado. Nada cinematográfico. Todo orgánico y serio, evidencia concreta que mantuvo el caso vivo hasta el momento justo. Entonces, la pregunta implícita es: si esto estuvo planeado y trazado con anticipación, ¿por qué hubo demora? Porque en ese tiempo, se movía dinero, se reorganizaban células, se ejecutaban órdenes. La captura es solo el principio, no el final. Porque para detener de verdad el flujo, hay que cortar el caño de raíz. Y ese caño empieza con las conexiones que aún siguen activas. Nadie se levantó ese día pensando que iban a atrapar a la Agüera. Ni los vecinos del punto de cateo, ni muchos elementos dentro de las corporaciones. Porque las cosas como son, este tipo de capturas no suelen hacerse con luz verde tan rápido. Pero ese día, algo cambió. Se activó el operativo, se formaron los grupos tácticos y antes del amanecer ya había pasos firmes sobre el pavimento de la colonia Doctores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con elementos del ejército y agentes de inteligencia, llegó con precisión quirúrgica. Sabían a qué departamento entrar,
qué puertas revisar, qué nombres evitar. No hubo tiros, no hubo persecución. Solo una irrupción directa. Y ahí estaba ella. En pijama, según dicen, con el celular aún caliente de mensajes. No le dio tiempo ni de destruir evidencia. No opuso resistencia. Como si ya supiera que era el final de su partida. En el lugar no solo la encontraron a ella. También había documentos con rutas de cobro, listas de teléfonos y, lo más delicado, un dispositivo que contenía mensajes cifrados de voz. Y no eran grabaciones viejas. Eran de apenas una semana antes. Audio tras audio dando indicaciones claras sobre pagos semanales, ajustes en la distribución y órdenes de presión a comerciantes que se habían rezagado en sus cuotas. El lugar estaba lleno de detalles que ningún inocente tiene en su casa, sobres con nombres y montos, esquemas territoriales, referencias cruzadas con apodos, algunos de ellos muy conocidos en la zona. El búnker no era búnker por su tamaño, sino por su función. Era una mini central de control. Pero aquí viene el punto más interesante. Uno pensaría que la noticia se hizo viral por la detención, pero no. Lo que más llamó la atención dentro de las instituciones fue el silencio con el que se manejó todo. La orden no se filtró, no hubo fuga de información, no hubo anticipos. Eso revela dos cosas: o el círculo que trabajó la operación estaba perfectamente blindado o la presión desde arriba ya no podía postergarse más. Y sí, lo estás pensando, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace meses? Porque quizá ahora conviene, porque las elecciones se acercan, porque los pactos se reacomodan. O porque, simplemente, ya no quedaba margen para fingir que la Güera no tenía nada que ver con el legado de su hermano. Además, las grabaciones obtenidas durante el cateo no solo muestran su rol en la Unión Tepito. También mencionan nombres que apuntan a vínculos con policías locales y agentes que, irónicamente, eran los encargados de combatirla. Esas relaciones peligrosas son las que ahora están bajo revisión. Porque no se puede cortar el tumor sin mirar las raíces. Entonces, otra vez surge la duda que no muchos se atreven a hacer en voz alta: si la Güera fue pieza clave durante tanto tiempo, ¿cuántas otras figuras están todavía activas dentro del sistema, operando bajo la misma lógica, pero con diferentes apellidos? Porque esto no se trata solo de una detención. No es una ficha más que cae. Esto es el reflejo de una estructura que ha sobrevivido a sexenios, a guerras internas, a limpiezas forzadas y hasta a traiciones. La Güera, hermana de El Betito, no es solo una figura simbólica, es un nodo activo dentro de un entramado que sabe adaptarse, cambiar de rostro y seguir ganando dinero mientras todo arde alrededor. Durante años, se pensó que la caída de El Betito en 2018 había desmoronado la operación de la Unión Tepito. Y sí, hubo un reacomodo. Pero fue eso, un reacomodo, no una desaparición. Mientras se hablaba de decisiones, de pugnas internas, de células que se peleaban el control, hubo quienes, como ella, tomaron el timón con un perfil más bajo, menos ruidoso, pero no menos letal. La Güera se convirtió, según fuentes internas, en una especie de tesorera. No por gusto, por capacidad. Era ella quien aseguraba los flujos de efectivo, quien organizaba las cuotas y mantenía el equilibrio financiero. Porque en este negocio, el poder no lo da solo la fuerza, lo da la administración. Y si alguien lo sabía, era ella. Conocía a los cobradores, a los halcones, a los que hacían el trabajo sucio y, por supuesto, a los contactos en ciertas oficinas públicas que les permitían operar con impunidad quirúrgica. Pero hay algo más perverso en todo esto. La detención de la Güera no solo revela una red operativa, sino que expone cómo el crimen organizado en México ha logrado perfeccionar un modelo familiar. No son bandas, son clanes. Con estructura interna, con normas, con líneas de sucesión. Si uno cae, otro toma el lugar. Y no se elige por popularidad, se elige por eficacia. En este caso, la sangre pesó. El apellido ayudó. Pero también lo hizo la capacidad para mantener el negocio a flote. Para que los pagos siguieran llegando, las amenazas no se detuvieran y los acuerdos se respetaran. Porque en Tepito, como en muchas otras zonas dominadas por estos grupos, el miedo se hereda. Y eso es lo que vendía la Güera, continuidad del terror. Durante las investigaciones, salieron a la luz múltiples testimonios de comerciantes, locatarios y dueños de pequeños negocios que reconocieron haber seguido pagando porque sabían que ella mandaba. No necesitaban verla, ni recibir una visita directa. Bastaba con el mensaje: sigue siendo la hermana de Betito. Y con eso, bastaba. El poder simbólico, en estos casos, es tan importante como el operativo. Y ese poder es el que ahora está en disputa. Porque con su caída, el puesto no queda vacío. Ya hay quienes buscan quedarse con lo que ella controlaba. Y eso puede derivar en más violencia,
en ajustes de cuentas, en rupturas internas. La calma, si es que alguna vez existió, tiene fecha de caducidad. Ahora bien, hay algo que pocos están diciendo en público. ¿Qué tanto sabían las autoridades antes de actuar? ¿Cuánto tiempo tenían localizada a la güera y esperaron? Porque la inteligencia no se construye en una semana. Esto lleva meses. Años. Entonces, ¿por qué el arresto se da justo ahora, con cámaras listas, con medios alertados y con Arfuch encabezando el discurso? No es casualidad. Es estrategia. La narrativa importa. Las capturas no solo son operativas, también son políticas. Sirven para enviar mensajes, para mostrar músculo, para tapar otras noticias o para abrir la conversación pública en otra dirección. Y en este caso, lo lograron. Pero eso no quita el fondo. Lo que encontraron en ese departamento fue mucho más que una mujer con antecedentes. Fue la punta de un iceberg que, si se sigue escarbando, va a tocar fibras muy delicadas. Por ejemplo, las libretas incautadas tienen iniciales, números de placas, fechas de pago y hasta códigos que aún están por descifrarse. No es exagerado decir que ahí hay información que puede comprometer a mandos medios de seguridad, a inspectores, a políticos locales y a operadores financieros. Porque la güera no operaba sola. Nadie en ese nivel lo hace. Y si logró sostenerse tantos años es porque el entorno se lo permitió. El problema ahora es cómo manejar la explosión. Porque no basta con exhibir la detención. Hay que procesarla, desmantelar su red, proteger a los testigos y, sobre todo, evitar que otro hermano, primo o sobrino tome el control sin que nadie lo vea venir. Ese es el verdadero desafío. Porque capturar a una figura es noticia. Pero desmantelar el sistema es una tarea que pocos quieren asumir. Y aquí es donde el silencio se vuelve sospechoso. Porque, curiosamente, los nombres de quienes facilitaron la operación no se han hecho públicos. Tampoco los de quienes protegieron a la güera durante todos estos años. ¿Conveniencia? ¿Negociación? ¿Miedo? Tal vez una mezcla de todo. Lo que está claro es que si Arfuch realmente quiere presentarse como el rostro de una nueva política de seguridad, va a necesitar más que detenciones mediáticas. Necesita romper con las complicidades históricas, con las omisiones estratégicas y con la costumbre de mirar hacia otro lado cuando el dinero fluye. ¿Estará dispuesto a llegar tan lejos? Cuando uno de estos rostros cae, se suele escuchar lo mismo: ya no representa un riesgo, con esto se desmantela la estructura, la zona vuelve a estar segura. Pero nadie se atreve a decir lo más obvio: el miedo no desaparece con una orden de aprehensión. El miedo se hereda, se respira, se instala como una humedad en las paredes que nadie quiere tocar. Y con la güera, no es diferente. Porque su poder no se basaba únicamente en lo que hacía, sino en lo que otros temían que hiciera. Ella no era la mano que disparaba, pero era la que podía marcar el blanco. Su influencia estaba cimentada en la memoria colectiva. La gente de Tepito y alrededores no necesitaba ver un operativo diario. Bastaba con saber que alguien como ella seguía en la zona para entender que las reglas no habían cambiado. La pregunta es incómoda, porque implica aceptar una verdad más cruda: lo que está en juego no es solo la captura de individuos, sino el quiebre de una lógica entera. Una lógica donde el Estado llega tarde, y cuando llega, lo hace para las cámaras. Donde las detenciones no interrumpen negocios, sino que los redistribuyen. Y donde el ciudadano común se convierte en el rehén permanente de un sistema que lo obliga a callar, pagar y mirar hacia abajo. Por eso, cuando se dice que la güera manejaba cobros por WhatsApp, lo que se está diciendo en realidad es que había digitalizado el terror. Que ya ni siquiera era necesario mandar golpeadores, solo bastaba con un mensaje con emojis, montos y fechas. La extorsión se volvió rutina. Eficiente. Moderna. Y sí, eso debería escandalizar, pero también debería alarmar por otro motivo: esa eficiencia no se construye sola. Detrás de esos mensajes hay una estructura que cobraba, vigilaba y, si era necesario, ejecutaba. Y eso no desaparece con una sola detención. Como tampoco desaparecen los contactos en la alcaldía, los policías que sabían dónde vivía y no decían nada, o los vecinos que preferían hacerse los ciegos para no terminar en la lista negra. ¿Dónde estaban los informes internos sobre su paradero? ¿Quién la protegió estos años? ¿Qué nombres aparecen en esas libretas que ahora están en manos de la fiscalía? ¿Y qué pasará con esos nombres? ¿Se investigarán? ¿Se archivarán? ¿Se negociarán? El problema, como siempre, es que estas preguntas no tienen respuesta inmediata. O peor, tienen muchas respuestas, pero ninguna oficial. Mientras tanto, lo que sí es oficial es el miedo que todavía habita en los pasillos de muchas colonias, donde aún no saben si los cobradores de la semana pasada regresarán con otro nombre.
donde los comercios pequeños se siguen organizando para juntar la cuota, aunque la güera ya esté tras las rejas, donde los padres siguen diciéndole a sus hijos que mejor no salgan de noche, por si algo pasa. Lo que revela esta detención, más allá del nombre, es la continuidad de una operación que ha logrado sobrevivir al cambio de administraciones, a las campañas políticas y a los cambios de jefe de policía. Porque los rostros cambian, pero los métodos no. Y si Harfuch quiere demostrar que esto no es solo un show, va a necesitar mucho más que una buena rueda de prensa. Va a necesitar romper los pactos que se firman sin tinta. Los que se sellan con silencios. Los que protegen a quienes ayudan, a quienes avisan, a quienes reciben dinero por hacerse de la vista gorda. Y esa es una batalla distinta. Más lenta. Menos televisiva. Pero también, la única que vale la pena. La captura de la güera es una pieza del rompecabezas. Importante, sí. Pero no definitiva. Lo que viene después es lo que realmente importa. El seguimiento, la protección a los testigos, el análisis de la información incautada, la limpieza interna y el mensaje que se decida mandar. Porque si esto queda en una noticia de 3 días, sin consecuencias reales para quienes estaban en la red, entonces el mensaje será claro, el sistema sigue funcionando, solo cambió de operador. Y eso, para muchos en Tepito, no sería una sorpresa. Entonces, ¿estamos realmente ante un golpe estructural o solo ante una captura simbólica? ¿Estamos frente a una limpieza profunda o frente a una pantalla momentánea? ¿La justicia está avanzando o simplemente está simulando que hace algo mientras otros se reorganizan? La tensión sigue ahí, latiendo debajo de cada palabra no dicha en la conferencia, en cada imagen publicada en redes, en cada frase cuidadosamente medida para no decir demasiado. Porque todos saben que este caso es más grande que una sola mujer. Es el reflejo de una podredumbre más profunda. Y mientras tanto, los verdaderos nombres, los que de verdad podrían encender una tormenta, siguen bien guardados. Por ahora. Detrás de cada apodo, hay una red. Detrás de la güera, más que una mujer, hay toda una estructura de poder, lealtades y silencios comprados. Porque no se llega a su nivel solo por apellido, ni por ser hermana de El Betito, ni por heredar plazas. Se llega porque hay un sistema que lo permite, lo aplaude en voz baja y lo oculta cuando conviene. Esta red no se rompe con un cateo. No se rompe con una captura. Y definitivamente no se rompe con un comunicado. Porque esa red está tejida con muchas manos, desde los funcionarios de ventanilla que pierden denuncias hasta los mandos policíacos que desconocen ubicaciones obvias. Desde los agentes que filtran operativos a cambio de dinero hasta los jueces que encuentran irregularidades en las carpetas de investigación justo a tiempo. Cuando Harfuch anunció la captura, hubo quienes se atrevieron a hablar de una victoria. Pero ¿qué tipo de victoria es atrapar a una figura visible mientras los tentáculos invisibles siguen en movimiento? ¿Qué tipo de avance es desmantelar una célula cuando la raíz sigue viva, podrida y alimentando a otras? Y no se trata de desestimar el operativo. Al contrario, detener a una figura como la güera requiere inteligencia, logística, presión política y, claro, una narrativa bien cuidada. Pero lo que viene después es lo que mide el verdadero impacto. Por ejemplo, ¿qué se hará con la información de los teléfonos asegurados? ¿Cuántos números están conectados a políticos, policías, empresarios? ¿Cuántos chats revelan rutas, horarios, pagos y ubicaciones que se vienen repitiendo desde hace años? Porque si la red no se rompe desde adentro, con voluntad y consecuencias reales, entonces no es más que una serpiente mudando de piel. Un sistema que se adapta, que sustituye nombres, pero mantiene las funciones. La captura de la güera puede significar algo grande, si se le da seguimiento. Si se da protección real a quienes decidan hablar. Si no se archivan carpetas. Si no se entierra la evidencia. Y si se tiene el coraje de aceptar que el cáncer no está solo en la calle, sino también en las oficinas del Estado. Tepito, la ciudad y el país entero ya no necesitan más shows. Necesitan rupturas reales. Golpes profundos. Justicia que no se anuncie, sino que se aplique sin excepción. Y eso, lamentablemente, aún está en veremos. Porque la red no solo se alimenta de miedo. Se alimenta de inacción. De simulación. De fiscales que no acusan, de jueces que absuelven, de ciudadanos que ya no creen en nada. Y recuperar esa confianza no es fácil. Pero es urgente. Así que la pregunta que flota al final de todo esto no es si atraparon a la güera. Eso ya pasó. La pregunta verdadera es, ¿qué están dispuestos a hacer con lo que descubrieron? ¿Van a soltar la cuerda cuando empiece a tensarse? ¿Van a proteger a quienes denuncien desde adentro? ¿Van a permitir que se juzgue a quienes colaboraron desde las oficinas públicas? ¿O simplemente van a dejar que todo esto sea otra noticia más?